Nueva Sociedad es una revista latinoamericana que fundó en 1972 la Fundación Friedrich Ebert, la fundación alemana del Partido Socialdemócrata, y la idea es pensar América Latina desde distintas visiones, con una posición no estrictamente académica, pero que sí invita a académicos, a intelectuales, a pensadores, pensadoras, a escribir y a reflexionar sobre la región. Así que es una de las pocas revistas latinoamericanas y latinoamericanistas también. Es interesante pensar lo que algunos llaman el regreso de Marx. Después de la caída del muro de Berlín, en los años 80 se había dado por muerto a Marx. Y podríamos comparar, por ejemplo, cómo se festejó el centenario de la muerte de Marx en 1983 y cómo se está conmemorando el bicentenario del nacimiento en 2018. En 1983, el Marx que se recuperaba era el Marx que había previsto, el agorero de algún modo de la globalización capitalista. En esa época era el Marx de la globalización porque había un optimismo sobre el capitalismo, la democracia liberal, la expansión de los mercados. Eso hoy es diferente. Desde 2008 se habla mucho más de la crisis y el Marx que se recupera hoy es más bien el Marx de la crisis. Hoy hay mucho más conmemoración sobre Marx que en 1983, pero a su vez es una conmemoración muy universitaria, no tanto de los partidos de izquierda o de los movimientos sociales. Pero hay una creciente separación, alejamiento de esos textos de la militancia cotidiana. Entonces, de algún modo hay un desafío de volver a leer, de volver a pensar a un Marx que ya no es el Marx del socialismo real, el Marx de regímenes totalitarios, el Marx asociado a esas experiencias, sino se puede también recuperar un Marx como pensador no solo de la igualdad, sino también de la libertad, frente al capitalismo y frente también a los estados. Justo también ahora se conmemora los 50 años de mayo del 68, entonces hay también una reflexión ahí sobre este movimiento que ahora se está pensando como movimiento no solo francés, sino también la Primera de Praga, lo que ocurrió en México, y ese movimiento se conectó de algún modo también con Marx de distintos modos. La izquierda norteamericana, la izquierda francesa, la izquierda alemana leyeron de distintas maneras un Marx que no era tampoco el Marx de los manuales soviéticos o chinos. Entonces, bueno, era la idea de ligar a Marx con distintos momentos, con distintas discusiones que son muy actuales. Hoy las izquierdas están en un momento, me parece, crítico, porque es un momento, si uno vuelve a la coyuntura, de cambios importantes en la región, en muchos casos de derrotas políticas, de necesidades de autocríticas, de balance sobre lo que fueron los gobiernos del llamado giro a la izquierda, que en Estados Unidos se llamó la marea rosada. Si uno mira, hay cambios importantes en Ecuador, en Argentina, en Brasil ni hablar, un cambio radical desde los gobiernos del Partido de los Trabajadores hasta un régimen nuevo, que no sabemos bien qué va a ser, pero que tiene características de extrema derecha. El panorama en Argentina es de un gobierno que siguió el gobierno de Cristina Kirchner, un gobierno de tintes neoliberales en lo económico, que no logró poner en marcha un plan económico exitoso y hoy la Argentina se encuentra en una situación de recesión, de alta inflación, altísima inflación. Creo que el tema de la corrupción es un tema que la izquierda latinoamericana, sobre el cual la izquierda latinoamericana no reflexionó suficientemente y hoy se vuelve un tema fundamental en las elecciones. Claro, hay sesgos. Para ir al caso de Brasil, el juez Moro que encarceló a Lula, hoy acepta ser
bueno, no hoy literalmente, sino ahora, acepta ser el ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, con lo cual pone en duda muchas de sus propias acciones y de cómo se utilizó la cuestión de la corrupción, pero es cierto que creo que hay una demanda y que la izquierda debería reflexionar también sobre la ética pública, porque justamente desde la izquierda estamos cuestionando mucha de la forma de hacer política de la derecha también en ese terreno. El caso de Brasil, yo creo que todavía no sabemos claramente hacia dónde va a ir el gobierno Bolsonaro en términos en detalle, cuál va a ser su política económica, sus relaciones con el resto de América Latina, pero sí claramente sabemos que hubo un giro fuertísimo hacia la extrema derecha, una especie de ola conservadora con mucho apoyo popular que se reflejó en las elecciones, con 4 ejes discursivos que vamos a ver dónde llevan a Brasil: un discurso de exterminio sobre la delincuencia y de exaltación de las armas, un discurso anticomunista que parece salido de la Guerra Fría y un discurso contra la llamada ideología de género que anticipa un giro conservador en muchísimos terrenos frente a los avances logrados en estos años en términos de derechos de las minorías sexuales, de los movimientos de mujeres y de derechos sexuales y reproductivos. Entonces creo que hay que estar atentos en la región porque Bolsonaro se inserta en una ola de derecha más global, con populismo de derecha en Europa, con vínculos con el gobierno de extrema derecha de Israel, con sectores de la derecha alternativa de Estados Unidos. Entonces creo que hay que estar atentos para tratar de entender bien qué tipo de fenómenos estamos enfrentando hoy. Y hoy encontramos algunas diferencias incluso dentro del propio bloque bolivariano. Digamos, hoy podríamos decir, si uno mira las estadísticas económicas, mientras que Venezuela es el país que menos crece, Bolivia está entre los que más crecen, con lo cual muestra que a veces no basta solo con hacer análisis ideológicos generales, sino también ver un poco las políticas concretas. Es necesario replantear también un poco la agenda, qué significa el cambio, qué significa transformar la vida de las personas, más allá de lo que son los cambios de primera instancia de inclusión política, simbólica, económica. Después vienen, me parece, transformaciones profundas en el Estado que tienen que ver, por ejemplo, con reformas de salud, reformas educativas, transformaciones que requieren volver un poco a reflexionar sobre qué tipo de estados, qué tipo de democracia y qué tipo de políticas públicas se deben poner en marcha para evitar que las nuevas generaciones que se van socializando en este propio modelo terminen pensando que el cambio más bien es salir de este modelo económico en la medida que la agenda no se renueva, ¿no? Creo que los déficits no solo de Bolivia, sino de las izquierdas, y hoy le pasa también a Uruguay, que es otro país gobernado por la izquierda, es un poco la dificultad de renovación política, de renovar el horizonte, ¿no? De futuro. Me parece que hay un punto donde los gobiernos de izquierda empiezan a dejar de lado el horizonte de futuro para centrarse en el pasado y en defender lo que se logró. Y ahí creo que hay un punto que debilita esos procesos porque a la larga hay una disputa política por el futuro, no solo sobre el pasado, ¿no?